El lugar ideal para encontrar horrores cósmicos, como el propio término indica, es el cosmos. El personaje al que controlamos en The Unknown Amidst the Stars, o Lo desconocido entre las estrellas, en español, es un piloto de naves espaciales encargado de cerrar un portal interdimensional. Para ello, debemos encontrar 3 piedras rúnicas perdidas en un grupo de asteroides. La tarea parece sencilla, pero hay un problema. No somos los primeros en intentar cerrar el portal. Otras naves han probado suerte antes que nosotros, pero han fracasado. Y los informes dicen que hay cosas entre los asteroides que vuelven ciegos y locos a quienes las ven. Así que debemos tapar el cristal de la cabina y usar el radar para guiarnos. En este radar aparecen 2 tipos de luces. Una verde, que indica un asteroide cercano a un objeto importante, como munición o combustible para la nave, y una amarillenta, que no es más que basura espacial. Las luces amarillentas no representan un problema, pero las verdes, por alguna razón, algunas de ellas se mueven hacia la nave. Si nos encontramos con una, nuestras únicas opciones son dispararle o huir, porque si dejamos que colisionen contra nosotros, lo pagaremos caro. Mientras buscamos las piedras rúnicas, encontramos 3 radios con grabaciones de otras naves. En la primera, un hombre cuenta que sus compañeros de tripulación se han vuelto locos y nos advierte de que no debemos mirar las luces ni acercarnos a las ventanas. Después, es atacado por algo y la grabación se corta. En la segunda, el capitán de una nave decide abrir las ventanas para ubicarse a pesar de que uno de sus subordinados le pide que no lo haga. El capitán se queda ciego, pero afirma haber oído la verdad de Okuroth, el nombre de un dios. Después, la nave se estrella contra un asteroide. En la tercera, el líder de una secta dice que están listos para unir las dimensiones y exige a uno de sus súbditos que le traiga la última piedra rúnica. Todos alaban a Okuroth el Antiguo, incluso cuando se acercan a un campo de asteroides, ya que, según su líder, Okuroth les protegerá. Sin embargo, podemos intuir que estaban equivocados. Habiendo escuchado las grabaciones, nos replanteamos cuál es nuestra verdadera misión. El líder de la secta quería unir las 2 dimensiones y para ello necesitaba las piedras rúnicas que nosotros buscamos. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de recolectarlas? ¿Sirven realmente para cerrar el portal o su función es mucho más peligrosa? Sea como sea, lo único que podemos hacer es seguir adelante y cumplir las órdenes de nuestro superior, aunque eso pueda suponer el fin de todo lo que conocemos. Una vez encontramos las 3 piedras rúnicas, ya no hay marcha atrás. Nuestra decisión de obedecer ciegamente ha sentenciado el destino del universo. The Unknown Amidst the Stars cuenta una historia arquetípica del terror cósmico, involucrando al jugador en las consecuencias de los actos de su protagonista. Todo apunta a que lo que estamos haciendo es una mala idea. De hecho, una de las grabaciones de las radios nos lo confirma. Pero en vez de negarnos a continuar, decidimos ignorar las señales de peligro. ¿Será esto por curiosidad? ¿Por saber qué es lo que hay allá afuera, en el espacio? ¿O por un sentido del deber enfermizo como el que ha llevado al ser humano a cometer infinitas atrocidades? Lo siento, pero no puedo daros una respuesta. A veces, no hace falta que nos subamos a una nave espacial para experimentar los horrores del espacio exterior. A veces, esos horrores vienen a por nosotros, descendiendo desde el cielo. Es el caso de Pareidolon, un juego cuyo nombre hace referencia a la pareidolia, un fenómeno psicológico que hace que nuestro cerebro vea formas reconocibles en estímulos visuales vagos y aleatorios. Normalmente, esas formas son rostros humanos, como sucede con las caras de Belmez o con esta meseta de Marte. Pareidolon comienza con una noticia en la televisión que habla de un asteroide que entrará temporalmente en la órbita de la Tierra, actuando como una especie de segunda luna durante 2 meses. Nosotros controlamos a una persona de cuestionable comportamiento que empieza el día aceptando la droga gratis que le ofrece un hombre en la calle.
Esta droga, llamada Jumala Conserve en idioma estonio, significa comida enlatada de Dios en español. Avanzamos y nos topamos con una puerta cerrada con un candado, así que buscamos algo para romperlo. Una llave inglesa nos sirve. La puerta se abre y llegamos a unas calles demasiado vacías, tanto que la sensación de soledad se convierte en sensación de amenaza. De fondo, oímos unos gruñidos que no sabemos de dónde proceden. Y entonces... En el cielo, lo que parece un rostro enorme rodeado de tentáculos observa la ciudad que tiene debajo. Este encuentro nos afecta tanto que perdemos el conocimiento y despertamos en el inicio del juego, pero esta vez está anocheciendo. Perdemos la cabeza y empezamos a rebuscar entre bolsas de basura, lo que preocupa a un hombre que pasa por allí. Pero esa preocupación no dura mucho. Tras el ataque del monstruo, huimos para buscar ayuda y encontramos a un policía al que le contamos lo que está sucediendo. Hey, you've got to help me. He's dead. There's something in the sky, and it... What the hell is your problem? Como no coopera, no nos queda otra que tomar su pistola por la fuerza para defendernos del monstruo. El enfrentamiento nos envía a una ambulancia, pero eso no es lo único que está mal. La enfermera que nos atiende tiene el mismo rostro que la criatura. Aparecemos en otro lugar y ahora es de día. Llevamos una navaja encima y nuestro objetivo es conseguir más Jumala Conserve, más droga de la que nos dio el hombre al principio del juego. Para ello, vamos a un solar aparentemente vacío en el que hallamos el cadáver del ser extraterrestre al que hemos disparado. Y por algún motivo usamos nuestra navaja para cortar un poco de su carne. Entonces, volvemos al inicio del juego. Las psicodélicas escenas finales de Pareidolon no deben distraernos de la parte importante de su trama. Antes del viaje psicotrópico, el juego nos muestra lo que parece un cadáver sin rostro apoyado en la pared, no muy lejos de donde el camello del principio del juego nos dio la muestra gratis de droga. Es difícil no asociar esto con los siguientes eventos del juego. Que la droga se llame comida enlatada de Dios puede darnos una idea de cuáles son sus efectos. Lo más probable es que nuestro protagonista, influenciado por la noticia del asteroide en los informativos, alucinara todo lo vivido después de consumir la Jumala Conserve. Quizá llevemos tirados contra esa pared desde el principio, sin poder movernos, alucinando una pesadilla terrible mientras morimos totalmente solos, abandonados como un perro. Pero ¿y si hay algo de verdad detrás del viaje psicodélico?
¿Y si esa droga, además de matarnos, nos da una percepción más completa y profunda de la realidad? ¿Y si las visiones absurdas de algunos drogadictos son más que visiones absurdas? La respuesta me asusta más de lo que me gustaría reconocer. Se podría decir que lo contrario al cielo, al menos metafóricamente, es el mar. Y ese es el destino al que nos lleva Morning Tide, o marea de luto en español. En Morning Tide somos un pescador que navega en un viejo barco oxidado. Rodeados por el agua en todas las direcciones, sin tierra firme a la vista, debemos hacer nuestro trabajo, pescar. Los primeros 2 peces que caen en nuestras garras son normales, nada fuera de lo común. Pero el tercero, una raya, es diferente. El animal gruñe, y al igual que el asteroide de Pareidolón, parece tener un rostro humano en la zona dorsal. Las horas pasan y va haciéndose de noche. El siguiente pez que capturamos tiene un ojo demasiado humano para ser un pez, pero aún así no lo devolvemos al mar. Los peces son, cada vez, más difíciles de pescar, y todos ellos tienen características extrañas, humanoides. El cielo y el mar cambian de color. Quizás sea por el atardecer, pero algo me dice que este cambio tiene otro origen. Mientras pescamos, el agua y el cielo se tiñen del rojo de la sangre. Añadimos una lamprea a nuestra colección de peces y a pesar de que las mareas parecen tener dientes y de que todo lo que nos rodea parece una advertencia de que volvamos a casa, seguimos pescando. De pronto comienza una tormenta, pero seguimos pescando. Y lo que sacamos del agua no es un pez, sino un bebé. Un bebé no nacido que llora su muerte. El juego termina con un poema que, traducido al español lo mejor posible, dice así: El mar susurra secretos, historias sin voz, de un hombre vencido por celos y error. De luto zarpo, la culpa es atroz, un amor convertido en pena y dolor. Una esposa infiel, o eso pensé, cegado en los celos, mi amor traicioné. Ahora navego en sendero de hiel, por un hijo perdido al temor más cruel. Este poema habla de los celos del protagonista hacia su mujer, que lo llevaron, probablemente, a darle muerte. Unos celos que después del crimen han perdido su fundamento. Y una mujer que, infiel o no, portaba dentro a su hijo. Morning Tide, además de ser un ejemplo claro de historia con elementos del terror cósmico, es una alegoría del arrepentimiento. Su protagonista, hasta cierto punto, está atado por sus impulsos. Sus celos le impiden darse cuenta de que está cometiendo un error, de que el mundo le está diciendo que se detenga, que no merece la pena. Aún así, comete el crimen, y el universo se lo paga arrebatándole a su hijo, y con él el sentido de su vida. En Morning Tide, el horror cósmico no son los peces con rostro humano, sino la inevitabilidad del destino, que juega con nosotros como si fuéramos sus marionetas. Y de las profundidades marinas, pasamos a las profundidades del bosque de Bloodbark, que significa corteza de sangre en castellano. Bloodbark comienza con los pensamientos de su protagonista, que se asombra por cómo ha crecido la demanda de leñadores desde que fue descubierta una nueva especie de árboles exóticos, a los que llama los diamantes de sangre del bosque. Vivimos en una pequeña cabaña y nuestro trabajo es simple: buscar estos árboles y talarlos. El primero de ellos no se diferencia demasiado de un árbol normal. Lo único llamativo es el interior de su tronco, que es de un color rojo parecido al de la sangre. Una vez talado, volvemos a nuestra cabaña.
Antes de llegar, alguien se estrella con su coche cerca de nuestra posición, pero le quitamos importancia, dejamos los troncos apilados y nos vamos a dormir. Al día siguiente, volvemos a ver los pensamientos del protagonista. El bosque es una comunidad. Los árboles usan sus raíces para avisar a los otros árboles de potenciales peligros. Envían nutrientes a los árboles que los necesiten y a aquellos que pueden combatir la amenaza. Su savia se vuelve densa, rebosante de recursos. Como ya no nos quedan árboles en nuestra zona, decidimos cortar una cuerda que limita una parte prohibida del bosque. Porque, después de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cortamos otra cuerda, y otra más. Y entonces, llegamos a otro árbol de los que buscamos. Cuando lo golpeamos con el hacha, un enorme torrente de un líquido que parece sangre empieza a manar del agujero, como si de un animal se tratara. Aún así, lo talamos y volvemos a casa. Nuestro personaje piensa, mientras unos árboles caen, otros se mantienen en pie. Algunas plantas son capaces de evolucionar durante su vida. Cambian sus características para adaptarse a su entorno. Conocían el sonido de mi hacha. A la mañana siguiente, nos topamos con un cámara y una reportera que nos preguntan si conocemos los peligros de los árboles corteza de sangre, la especie que nos han contratado para talar. Al parecer, tienen efectos en las capacidades cognitivas de las personas, lo que provoca que aquellos que los talan tengan alucinaciones visuales y auditivas. Estas alucinaciones llevan a los leñadores a pensar que están matando a un hombre en vez de talando un árbol. Algunos expertos nos piensan que esto es un mecanismo de supervivencia que los árboles corteza de sangre han desarrollado para sobrevivir a la deforestación. Respondemos que estamos al tanto de estos peligros, pero que nos dan igual porque nuestros empleadores pagan mucho y no tenemos más alternativas laborales. Además, si empezamos a ver cosas extrañas, sabremos que son alucinaciones y nos las tomaremos como tal. Después, les decimos que se vayan, pero no nos hacen caso, así que seguimos a lo nuestro. De camino a otro árbol, oímos ruidos extraños, pero eso no es suficiente para hacernos dar la vuelta. Después de talar el siguiente árbol, empieza a dolernos la cabeza y las manos nos tiemblan. Y en ese momento nos preguntamos si ha sido buena idea aceptar el trabajo. Además, sentimos culpa. ¿Pero por qué deberíamos sentir culpa si son solo árboles? Una vez en casa, nuestra mente nos juega una mala pasada. En vez de troncos cortados, lo que vemos es un cadáver tapado con una manta. Pero la alucinación no dura mucho y pronto todo vuelve a la normalidad. Al despertar, nuestro personaje piensa: la forma en la que aceptan la muerte es casi inquietante. La forma en la que caen sin resistencia. El bosque usó sus muertes como una advertencia. Una señal de que debería parar. Llega un punto en el que parece que el bosque nos guía, que nos dirige hacia el siguiente árbol. O quizá solo sea nuestra imaginación. Las alucinaciones empeoran gravemente, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y nos vamos a dormir. Nuestro personaje continúa elogiando la inteligencia de los árboles. Su sentido de cooperación es inmaculado. 1000 cerebros al unísono.
No son como nosotros. Son mejores. En vez de despertar por la mañana, la inquietud nos impide dormir, así que nos levantamos en mitad de la noche y decidimos ir a dar un paseo para despejarnos. Durante el paseo nos encontramos con gente en el bosque. Primero, un coche con la música a todo volumen. Y después, a un grafitero haciendo una pintada en unos baños públicos. ¿O acaso es un árbol que ha aprendido a imitar muy bien a los humanos? Nuestro personaje, por desgracia, decide que esa es la explicación más razonable. Cogemos el cadáver del árbol y volvemos a casa. Dejamos el tronco junto a los demás, y aunque parece que están sangrando, nos vamos a la cama. Esta vez, dormimos profundamente. El sexto día, los pensamientos de nuestro personaje se vuelven oscuros, rojo sobre rojo. A mis ojos, son solo cuerpos amontonándose. ¿Cómo se suponía que tenía que diferenciarlos? Ante esta visión, nuestro personaje grita: «Eran árboles, todos eran árboles. Yo no he matado a nadie». Han reestructurado mi cerebro, mi funcionamiento interno. ¿Puede una planta arrebatarte tu humanidad? Estaba perdido en ese bosque. Pero entonces me encontraste. Ya no hay más árboles corteza de sangre en el área de trabajo. La única opción que nos queda es atravesar la valla y buscarlos fuera. Pero no hay nadie, solo más árboles. Nuestro personaje se pregunta si la gente teme a los árboles o si en realidad nos teme a nosotros. Cállate, cállate. Sal de mi cabeza. No es verdad. No puede ser verdad. No he matado a nadie. Bloodbark termina con un texto que dice que la policía nos encontró blandiendo un hacha y debido a nuestros gritos y nuestros movimientos erráticos, nos disparó. En nuestra cabaña encontraron los cuerpos de 2 personas, cuyas identidades aún son desconocidas. Las extremidades, cabezas y torsos de las víctimas yacían separados junto a la madera talada. La compañía maderera afirmó no tener responsabilidad de las muertes, ya que las víctimas entraron en un área restringida. Sin embargo, afrontarán una pequeña multa por falta de seguridad. Bloodbark presenta una historia muy compleja que podemos abordar desde diferentes puntos de vista. En el aspecto literal, su protagonista se vuelve loco debido a la influencia de los extraños árboles que tala, que lo hacen confundir a los humanos con árboles y arrebatarles la vida. No obstante, la sugestión puede haber jugado un papel muy importante. El sentimiento de culpa por estar asesinando sin piedad a seres que no pueden defenderse es más poderoso que cualquier otra cosa.
En el aspecto figurado, Bloodbark es una crítica a la hipocresía del ser humano, que destruye los bosques sin piedad porque a sus ojos, tanto los árboles como todo tipo de plantas, a pesar de estar tan vivos como nosotros, no merecen compasión. Y es que el terror cósmico habla de eso, hasta cierto punto, de cómo el ser humano obra descuidadamente, alterando cosas que no logra entender, ya sea por curiosidad o ambición, y cómo esa actitud lo lleva, una y otra vez, a la desgracia más terrible. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo y al resto de los miembros del canal. Aviso de que he creado un servidor de Discord para que entre quien quiera. Y si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, donde hago directos, a mi canal secundario de YouTube, donde resubo mis directos, a mi Twitter, mi Instagram, el servidor de Discord y, lo más importante, mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.